A continuación vamos a estudiar el movimiento parabólico. El movimiento parabólico en general es la superposición de dos movimientos, uno que va a ser realizado en dirección horizontal y otro en dirección vertical. Hasta el momento los movimientos estudiados los hemos considerado en una sola dirección espacial, ya sea en el eje horizontal, el caso del movimiento uniformemente acelerado, o en dirección vertical, el movimiento de la caída libre. A continuación, en el movimiento parabólico, consideramos que un cuerpo se lanza con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial, aquí representada, ya no está ni en el eje X ni en el eje Y, está en un plano XY. De allí que al movimiento parabólico también se lo denomina un movimiento en el plano. Aquí es una aproximación también, porque de hecho este movimiento, si lo estudiamos en un sistema tridimensional de coordenadas, podríamos también asignar una coordenada adicional espacial y el tiempo, X, Y, Z y T. A continuación, en este caso, en el movimiento parabólico, la idea es medir las coordenadas X, Y de un cuerpo, en este caso definido como un proyectil en el procedimiento experimental y descrito en las coordenadas X, Y. Para el caso general del movimiento parabólico se define la ecuación de la trayectoria. La trayectoria en general es el camino que describe el cuerpo en movimiento. Aquí en este caso se ha representado o consideramos el valor de G positivo dirigido verticalmente hacia abajo. A partir del análisis cinemático que se realiza, tanto estudiando su componente horizontal como vertical, se llega a esta expresión matemática que me representa la trayectoria, la ecuación de la trayectoria. Aquí hay que tener presente un signo que puede aparecer en la expresión general. Este signo hay que tener presente que si la gravedad la consideramos positiva, dirigida verticalmente hacia abajo, el signo menos nos indicaría que el cuerpo se está moviendo en dirección opuesta a G. No podemos considerar el valor G negativo, sino que va en función del sentido en el cual se va a mover el cuerpo. En el montaje experimental que se tiene en el laboratorio, entonces tenemos la posibilidad de analizar el movimiento general de un cuerpo considerado como el proyectil. Aquí tenemos esta catapulta donde podemos observar o verificar en general el movimiento descrito como el movimiento parabólico. Vamos a hacer un ensayo. Tenemos el proyectil. ¿Puede explicar un poquito más despacio qué es lo que hace? Aquí vamos a darle, este mecanismo permite, en este caso, imprimirle la velocidad inicial al cuerpo que hemos considerado como el proyectil, que es esta pequeña esfera. Para ello desplazamos el mecanismo para impulsar el objeto, en este caso el proyectil. Se inserta por la parte superior y vamos a realizar el disparo, en este caso una verificación de la trayectoria del movimiento parabólico. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que si nosotros quisiéramos medir el tiempo que tarda este objeto en desplazarse, realmente sería un tiempo muy pequeño. No lo podemos hacer con los cronómetros manuales y tal vez con los cronómetros electrónicos de alta precisión nos permitiría hacer. Entonces, tengan en cuenta en este caso que las coordenadas que vamos a medir son coordenadas espaciales ya, X, Y. No vamos a hacer aquí medidas del tiempo.
Bueno, aquí tenemos un sistema, un receptáculo prácticamente donde nos permite registrar el punto de impacto, en este caso del proyectil. El movimiento parabólico es un movimiento que fue estudiado propiamente por Galileo, aunque hay muchos autores también de hace tiempo atrás, principalmente Arquímedes, algunos trabajos sobre el movimiento de un cuerpo, describiendo en este caso un movimiento compuesto, un movimiento parabólico. Sin embargo, una descripción matemática viene con el trabajo ya realizado por Galileo, una descripción matemática. Podemos repetir el ensayo nuevamente. Aquí tenemos este receptáculo con arena, en ese caso, que nos permite hacer el registro. Bueno, entonces repetimos nuevamente el experimento. Para el caso del movimiento parabólico se tiene algunas consideraciones, por ejemplo, que el máximo alcance horizontal está dado por un ángulo de 45 grados, como en este caso. Este mecanismo permite estudiar también el movimiento en función del ángulo de lanzamiento. Bueno, repetimos nuevamente, entonces damos aquí el impulso inicial al proyectil con este mecanismo. Introducimos el proyectil, en este caso, este pequeño balín, y realizamos el disparo nuevamente. Entonces, este mecanismo permite, en general, estudiar el movimiento parabólico en su totalidad. Experimentalmente, en esta guía de trabajo se propone analizar este movimiento, pero considerando únicamente una parte, que a eso comúnmente se lo denomina el movimiento semiparabólico. Para ello, el montaje descrito es el siguiente. Tenemos por aquí una rampa a través de la cual se va a mover, en este caso, el proyectil, un pequeño balín. Va a deslizarse por esta rampa. Tenemos el sistema que nos permite la retención de ese balín y que lo han venido trabajando, que se denomina el electroimán, alimentado por el circuito eléctrico, y nos permitirá, en este caso, fijar nuestro proyectil. Aquí vamos a hacer la prueba entonces de su funcionamiento. Pues recuerde que el circuito nos permite mantenerlo, en este caso, al balín, y nos permite que siempre el lanzamiento sea del mismo punto. Este objeto se va a mover por la rampa y va a salir con una velocidad horizontal. En la guía está descrito como v sub 0x, indicando la velocidad inicial en el eje X. Aquí el funcionamiento. Se debe hacer una prueba, generalmente se recomienda una prueba para verificar cuál sería el alcance que tendría este proyectil cuando sale o abandona la rampa. Ese avance horizontal pues nos va a permitir aquí determinar la distancia X que se requiere medir experimentalmente. Bueno, en este caso, como una prueba, entonces liberamos el balín y podemos observar que el avance horizontal pues no es exageradamente grande, pero sí nos permite considerar aquí una distancia prudencial donde podemos medir los valores del avance horizontal en el eje X. Hay que tener en cuenta también, los proyectiles son balines pequeños, que cuidar también el impacto que se produce en la superficie, en este caso en el piso.
La idea, ¿cuál es? Registrar entonces una serie de impactos. Entonces, experimentalmente, vamos por aquí, procedimiento experimental, entonces tenemos el movimiento semiparabólico. Aquí en la expresión general de la trayectoria, entonces se ha considerado unas condiciones iniciales. Entonces tenemos la representación de la rampa. La rampa aquí tiene una cierta altura, cada uno de los montajes experimentales. Sobre la rampa se puede leer su valor. En este caso tendríamos, o para la rampa que estamos utilizando, una altura de 17.1 más menos 0.1 centímetro. Es la altura entonces de la rampa. No es la longitud de la rampa, ¿no? Esta altura ha sido medida considerando el centro de masa de este cuerpo y en dirección aquí, esta dirección horizontal y esta altura. Esta es la que nos interesa aquí. A partir de este movimiento y en los siguientes se debe tener presente la parte dinámica, las condiciones de las fuerzas involucradas, la parte de la conservación de la energía, que es un tema final también propuesto dentro de las prácticas de este curso, y tener presente que nosotros visualmente miramos que este balín aparentemente únicamente se desliza por la rampa, pero realmente este balín, además de deslizarse, rota sobre sí mismo. Entonces, las condiciones de conservación de la energía más adelante permitirán analizar su movimiento de manera detallada. Bueno, entonces el montaje experimental estaría aquí. Liberamos el balín siempre desde esta altura, la altura va a permanecer constante, se desliza y aquí el balín va a salir con velocidad horizontal a lo largo del eje X. Pero a la vez en el eje Y va a describir un movimiento de caída libre. En el caso general del movimiento parabólico, primero acá, en el primer trayecto, es un movimiento realmente desacelerado. Se va frenando, de tal manera que alcanza un punto denominado el punto de máxima altura, donde la velocidad en el eje Y se hace cero, mientras la velocidad en el eje X va a permanecer constante. Vx permanece constante. Recuerden que este es un movimiento resultado de la combinación de un movimiento en X y un movimiento en Y. Obedece al principio de superposición de movimientos. Bueno, aquí, para hacer los registros, vamos a utilizar un tablero de madera sobre el cual vamos a fijar un papel, como se muestra aquí, una cinta de papel blanco. Primero lo fijamos al tablero, como se indica aquí. Tenga presente que la longitud de este papel pues cubre la mayor parte del tablero, se debe fijar, y sobre este, como lo establece el procedimiento experimental de la guía, vamos a fijar un papel que se denomina un papel carbón, que es el que tenemos aquí. Este nos permitirá hacer los registros. Por un lado, puede darse cuenta, es un poco más negro. Esta cara, la parte más negra allí, se debe fijar sobre el papel blanco previamente colocado en el tablero. Aquí se debe fijar y es el que nos permitirá realizar los registros, los impactos del balín que lo estamos considerando como nuestro proyectil. Bueno, una vez los hemos fijado, pues lo colocamos de manera vertical y aquí la idea es obtener una serie de registros sobre esto.
Bueno, no es necesario aquí pues, encintar todo esto, sino fijarlos únicamente. Este tablero se coloca prácticamente aquí a la salida de la rampa, de esta manera, y los registros se van a realizar sobre él. Habíamos hecho una prueba del alcance máximo de este balín, entonces se debe fijar y se debe establecer un punto aquí de referencia. Para nosotros, nuestro sistema de coordenadas estaría aquí, en este punto a la salida. Aquí serían los valores x0 y y0. Entonces este punto, sobre todo nos interesa en el eje X, lo vamos a proyectar utilizando esta plomada, lo proyectamos sobre el piso. En el piso prácticamente fijamos un punto. Ese punto nos va a permitir a nosotros fijar la posición del tablero. Bueno, aquí puede hacer una pequeña señal, sería la proyección de ese punto, y puede fijar una cinta de papel, puede fijarla. Aquí hay un caso ya hecho anteriormente, pero lo podemos hacer aquí. Fija un trozo de cinta aquí al piso y teniendo en cuenta el alcance máximo horizontal, por ejemplo, si aquí el avance del balín cuando hicimos la prueba fue de 60 centímetros, entonces a partir de este punto, digamos por aquí alrededor de los 60 centímetros, usted va a dividir esa distancia equitativamente en alrededor de 10 puntos o 9 puntos. Por ejemplo, aquí sería nuestro punto de partida, el 0 allí, ¿sí? Si el alcance máximo fue 60, aquí sería el máximo. Entonces, tendríamos que repartir esto para 10 distancias. Nos daría aproximadamente cada 6 centímetros, ¿sí? Entonces, fija usted unos puntos, los puede marcar. La recomendación, pues al final, cuando termine el experimento, por favor, quitar la cinta que se ha colocado allí para que un posterior grupo o un nuevo registro pueda hacerlo de manera correcta. Entonces, tenga presente también que si nuestro balín, el alcance máximo fue 60 centímetros, pues aquí el tablero, no lo voy a colocar exactamente allí a 60, tenga en cuenta que hay un marco de este tablero de madera. Entonces la idea es que quede registrado ese valor, puede usted adelantarlo un poco, ¿sí? Si fue máximo 60, puede colocarlo a 57, 58 centímetros, depende de cada uno de los montajes experimentales. Aquí esto son los puntos donde yo voy a medir X para completar la tabla de datos experimentales, X y Y. Hecho esto, entonces el primer registro es el tablero, se fija y se acerca a la salida de la rampa. Entonces iniciamos, aquí sería nuestro X0 y aquí debemos registrar nuestro punto de referencia. Entonces si hacemos nuevamente la prueba, allí, liberamos nuestro balín. Entonces aquí va a quedar un registro. En el procedimiento experimental se solicita que usted realice alrededor de unos 5 ensayos para tener ese registro de la mejor manera. Entonces aquí tendríamos nuestro primer punto. El 0, para este valor, el 0 en Y. El 0 en X y el 0 en Y, ¿no? Correcto. Aquí tendríamos X0
y Y 0. A continuación, entonces, usted como ha fijado una cinta o ha hecho alguna marca sobre el piso, entonces va a alejar cierta distancia. Por ejemplo, nuestro primer dato, nuestro segundo dato realmente sería a 6 centímetros del punto que habíamos fijado en el piso como el punto 0. Bueno, esta plomada pues la podemos ya retirar, porque únicamente el objetivo aquí era fijar el punto de referencia. Se puede retirar mientras se realiza el procedimiento experimental, y a continuación entonces hemos alejado en este caso 6 centímetros y volvemos a repetir los lanzamientos con nuestro balín, que en este caso simula nuestro proyectil. Bueno, nuevamente, entonces acá el mecanismo, el circuito electrónico ya lo conocen. Entonces aquí, por favor, cuando se realice este proceso, puede usted sostenerlo o fijarlo también, mantenerlo en esa posición al tablero de tal manera que quede verticalmente. Hacemos la prueba o hacemos los registros. Aquí hay que cuidar que puede haber ciertos rebotes del balín o puede hacer una marca diferente a la que nos interesa. Entonces sí es importante, como el grupo de trabajo pues estará conformado por varios integrantes, alguien se va a encargar aquí de sostenerlo o atraparlo el balín una vez quede registrado el punto que nos interesa. Bueno, aquí más o menos el procedimiento sería de esta forma. Allí. Volvemos a repetir, a eso le corresponde lo que en la guía se habla de los ensayos. Repetimos otro ensayo, por lo menos unos 5 impactos. ¿Sí? Ahí el registro, puntos iniciales, podemos darnos cuenta. Nos podemos dar cuenta. Bueno, aquí digamos el procedimiento. Bueno, entonces el procedimiento indicado inicialmente le permitirá realizar estos registros. Aquí hemos hecho ya unas pruebas. Entonces hemos fijado las distancias en el piso. Recuerden que por aquí iniciaríamos nosotros este que fue marcado 0, nuestro punto 0 centímetros aquí. Luego alejamos 6 centímetros, cada 6 centímetros, 12, 18, hasta aproximadamente 60 centímetros, que sería... ¿Con qué errores, proveedor? El alcance máximo. Bueno, aquí la distancia, recuerden que podemos fijarla o tomarla con una regla o un flexómetro, una regla normal, y la incertidumbre aquí es del orden de 1 milímetro, alrededor de 0.1 centímetro. Sin embargo, es posible, ¿no?, asumir una incertidumbre un poquito más grande, porque fijar, ¿no?, rústicamente con el tablero aquí un error de 1 milímetro, ¿sí?, podría usted considerarlo un poquito más grande, ¿no? Se puede asumir una incertidumbre un poco mayor en el eje horizontal. Bueno, tenemos el registro. Entonces ustedes van a obtener una serie de puntos de esta manera. La idea es que termine usted de hacer los registros de esta forma, ¿sí? No se necesita estar levantando a cada momento este papel carbón, sino que debe garantizar, eso sí, que quede alineado aquí a la salida, quede alineada la salida de la rampa con el sistema de registro, con este tablero y el papel. No puedo desplazarlo derecha o izquierda para cada lanzamiento, sino
moverse horizontalmente en esa dirección para garantizar que los impactos quedarán registrados sobre el papel blanco, de esta manera. Una vez termine ese registro, cuidando eso sí los rebotes que se hablaba anteriormente, para que no haya falsos registros sobre el papel blanco. Una vez realizado ese procedimiento, usted va a retirar este papel, el papel carbón, se retira, no lo necesitaríamos ya. Bueno, igual se podrá reutilizar esto, no necesariamente lo desechamos, sino podemos reutilizarlo posteriormente. Y aquí vamos a trabajar ya sobre nuestro registro, ¿sí? Para eso van a utilizar ustedes las respectivas reglas, ¿sí? Y aquí deben tener en cuenta, entonces, para nosotros, nuestro primer dato que quedó registrado acá, este primero, ¿sí? Este es nuestro punto aquí de referencia. Aquí, a partir de este dato, vamos a medir la distancia Y. La distancia X, los alcances, los hemos registrado ya en la cinta que está en el piso. Pero aquí habíamos indicado que este primer dato tenemos X igual 0, Y igual 0. Aquí tenemos otro registro de punto un poquito desviado cuando yo les indicaba el primer punto de referencia. A veces la posición no coincidirá ya, por eso la importancia de conservar el tablero moviéndose de manera horizontal y de manera uniforme allí, conservando la línea de salida de la rampa. Aquí tendríamos nuestro segundo registro, entonces aquí yo conozco cuál es el valor del desplazamiento en X, que sería 6 centímetros. Las incertidumbres, recuerden, si consideramos 0.1, o podemos asumir un error un poquito más grande aquí en el desplazamiento. ¿Qué me falta? Pues en la tabla se pide también Y, entonces Y lo medimos, ojo, a partir desde nuestro punto de referencia aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, utilizamos aquí se facilitará una regla más corta, una regla más larga. Entonces, para estas distancias que están cercanas al punto de referencia, pues con una regla más corta, aquí aproximadamente nos da alrededor de 1.2 centímetros. Entonces sería aquí esta primera distancia, Y1, podríamos considerarlo, X1, 6 centímetros, Y1 entonces sería alrededor de 1.2 centímetros. Aquí